y lo importante es entender que hay una relación entre lo que es el fanatismo y la mitomanía, ¿ya? O sea, están vinculados. Entonces, el fanatismo, en el fondo, como tú lo decías, lo podemos ver nosotros en diferentes clases y formas de expresión, de fútbol, de fanático de algo, fanático de esta cosa, fanático de un cantante, ¿ya? Pero más que en esta conferencia nos interesa verlo desde el punto de vista espiritual, porque en el fondo cuando una persona es fanática espiritualmente, lamentablemente está estancada ahí, está detenida, creyendo que está bien, pero en el fondo está detenido. Por supuesto, porque el fanático, como no practica, sino solamente se dedica a creer, es un creyente, entonces forma esa autoimagen falsa de sí mismo, entonces no ve, ni quiere ver, no se autoobserva, entonces no va a ver sus defectos psicológicos. Claro, la mitomanía en el fondo es el delirio de grandeza, ¿ya? Definida, digamos, a través del diccionario es como la manía de mentir, ¿ya? Exacto. Pero la costumbre de mentir, pero en el fondo, esotéricamente vamos a definir la mitomanía como el delirio de grandeza. Bien amigos, la palabra fanatismo en su etimología nos remonta al vocablo latino fanaticum, con gran connotación religiosa, ya que a su vez proviene del fanum, que significa santuario. En esa época, quien era fanaticus se dedicaba a servir en los templos. Y en esa misma dirección sé que todos, o casi todos, nosotros nos hemos convertido alguna vez en fan de Madonna, Michael Jordan, Shakira, los Beatles o Rolling Stone, o de alguna otra estrella del cine hollywoodense. Con relación al término mitomanía, la palabra está formada con raíces griegas y significa tendencia incontrolable de mentir. Mitos, historia fantástica que narra las acciones de los dioses y héroes de la antigüedad. Y manía, furia, rabia, excitación, locura. La locura de mentir. De nuevo tengo el honor de platicar con nuestro amigo y colega escritor Fernando García Silva. En esta ocasión vamos a compartir contigo la videoconferencia número 23, Fanatismo y Mitomanía. No se vayan, después del intro ya regreso con la plática con nuestro invitado. Hola amigos, bienvenidos a la presente entrega de La Otra Dirección por Omnius 24 Horas y el Jardín de tu Mente. Soy Orlando Miguel, soy autor, investigador y divulgador, escritor del libro La Otra Dirección, el mapa de ruta para manifestar la realidad que deseas. Bien amigos, la intención de la videoconferencia que hoy nos convoca, fanatismo y mitonomía, es reflexionar acerca de estos dos efectos psicológicos que se encuentran arraigados en cada uno de nosotros y no nos permiten avanzar hacia el despertar de nuestra conciencia. Te invito a ver esta interesantísima videoconferencia. Tras el intro, ya regreso. Bienvenidos amigos a La Otra Dirección por Omnius 24 Horas y el Jardín de tu Mente. Una vez más coincido con nuestro amigo y colega escritor Fernando García Silva, quien es autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. En esta ocasión nos convoca a una conferencia súper interesante, la conferencia número 23, y vamos a hablar de fanatismo y mitomanía. La intención de esta conferencia pues es el examinar, reflexionar en relación a estos dos defectos, el fanatismo y la mitomanía. La eliminación de ambos, pues, nos permitiría avanzar hacia ese despertar.
Fernando, un honor, un placer una vez más coincidir contigo en esta maravillosa conferencia, la número 23, Fanatismo y Mitomanía. Bienvenido a la otra dirección por un News 24 horas. Gracias, Orlando. Usted sabe, feliz. Usted siempre me ha dicho que soy de la casa, así que me siento aquí ya en familia. Muchas gracias. Por eso te decía que, en un paréntesis, por eso te decía que realmente, entonces ya la gente llora cuando nos aparecemos por aquí. Qué bien. Bueno, vamos a quitar las lágrimas. Bien, Fernando, la palabra el fanatismo en su etimología pues nos remonta al vocablo latino fanático, con gran connotación religiosa, ya que a su vez proviene también de fanum, que significa santuario. En esa época, pues, amigos, quien era fanaticus se dedicaba a servir en los templos. Todos hemos sido, y a veces somos, verás, seguidores de alguna leyenda, algún as del deporte, algún artista, algún actor, en fin, hasta de... Nos convertimos a veces sin darnos cuenta, ¿verdad? Que lo que nos limita y lo que nos afecta también, seguimos a alguien. El equipo de pelota, de béisbol, en fin, a alguien siempre seguimos. Y en relación al término también, amigos, Fernando, mitomanía, que mito pues se refiere a lo que es cuento. También pudiéramos traducirlo como la maña de hablar mentiras. Hoy una vez más, amigos, con nuestro amigo y colega Fernando García Silva, para abordar esta interesantísima conferencia Fanatismo y Mitomanía. Fernando, ¿qué es entonces aunque vámonos no directamente no a definir el concepto, sino todos nosotros tenemos estos defectos en nuestro interior, todos los seres humanos. Exactamente, por eso que se toca este tema del fanatismo y la mitomanía, porque son defectos psicológicos que están insertos en la psique de todo ser humano, en mayor o menor grado, y lo importante es entender que hay una relación entre lo que es el fanatismo y la mitomanía, ¿ya? O sea, están vinculados. Entonces, el fanatismo en el fondo, como tú lo decías, lo podemos ver nosotros en diferentes clases y formas de expresión, de fútbol, de fanático de algo, fanático de esta cosa, fanático de un cantante, ¿ya? Pero más que en esta conferencia nos interesa verlo desde el punto de vista espiritual, porque en el fondo cuando una persona es fanática espiritualmente, lamentablemente está estancada ahí, está detenida, creyendo que está bien, pero en el fondo está detenido. Entonces, eso es por eso que nos interesa ver este punto de vista del fanatismo desde el punto de vista del celo excesivo que una persona tiene hacia su religión, su creencia o sus conocimientos espirituales. Es decir, que entonces pudiéramos definirlo, el fanatismo. El fanatismo, claro. El fanático es esa persona que, digamos, que tiene demasiado celo por su creencia religiosa, ¿ya? O sea, podríamos nosotros definirlo de muchas formas, en el fondo, ¿verdad? Extremista, digamos, abusa de sus creencias, pero lo importante es entender, desde este punto de vista, de que el fanático es la persona que tiene creencias religiosas, ¿ya? Toda persona que tiene creencias religiosas, esas mismas creencias religiosas lo hace ser un fanático, ¿ya? Entonces, el fanático en el fondo, como para entender, es la persona que no ha comprobado, que no ha experimentado, que no ha vivenciado. Entonces, mientras uno no vivencie, mientras uno no tenga experiencias místicas reales a través de técnicas de meditación, de desdoblamiento, mientras uno no compruebe, uno pasa a ser un fanático, ¿ya? Entonces el fanático a la larga no sirve para nada, porque el fanático es como un paredón sin cimiento, es como un castillo de naipes. Usted, un fanático, le hace así y lo derriba, porque no tiene argumentos sólidos. El fanático es un intelectual. Por ejemplo, la persona que es fanática es muy claro, se puede saber la Biblia de memoria,
¿ya? Sí, Pero no ha tenido experiencias trascendentales espirituales, ¿ya? Entonces, pero, por eso que en el fondo el fanático está estancado espiritualmente hablando. claro. Y además también tiene que ver con lo que es también los apegos, es decir, porque nos estamos identificando con algo. Hay una limitante en ese sentido, y cuando nos estamos también identificando con algo o con alguien, estamos también escindiendo el universo, es decir, estamos dividiendo. Yo soy de este grupo, tú eres de aquel grupo, es decir, que hay problemas. Y también ese fanatismo ha llevado, Fernando, como tú lo sabes, también a originar las guerras más cruentas también y a asesinar. Claro, o sea, en el nombre del fanatismo se han hecho muchas atrocidades en el mundo. Por eso que es importante entender estos efectos, porque todos nosotros tenemos ese yo fanático dentro de sí. Exacto. Cuando uno no comprueba, cuando uno sigue a personas, cuando uno en el fondo se olvida de su verdadero trabajo interior, en el fondo cuando no se practica la muerte del yo psicológico, no se transmuta la energía, ni se ama realmente a la humanidad, uno se transforma en un fanático, en un simple creyente. El creyente, en el fondo, espiritualmente hablando, no sirve para nada, porque yo puedo creer lo que quiera y como quiera, digamos. No está, como tú dices, esa vivencia, no está esa conexión espiritual. No está esa experiencia mística real. El fanático, por ejemplo, habla de fe, pero asocia la fe a la creencia. Tú tienes que creer en Dios. No, la fe no es la creencia. No. La fe es la experiencia mística de lo real. Es la experiencia mística de lo real. Sí. Eso es la fe. Entonces sí. Yo puedo tener esa falsa fe basada en creencias, pero las creencias son conceptos, son cosas de la mente. Exacto. Y el camino espiritual realmente no está relacionado con lo que la mente crea o no crea. Por ejemplo, el ateo no cree en Dios, pero no porque el ateo no crea en Dios, Dios no existe. Dios existe igual, pero para el ateo no. Inclusive se mofa de eso, ¿entiendes? Sí. Porque las creencias en el fondo las elabora el yo psicológico, el que se da el gusto de creer o no creer. ¿Ya? Entonces, este fanático se fundamenta en sus creencias, pero no ha experimentado. ¿Ya? Entonces es un ciego. Exactamente, eso es lo que iba a decirte. Es decir, es una creencia ciega y a la vez es un ciego. Exactamente. Entonces, el solo saber no es suficiente. No, por eso te decía, uno puede aprenderse la Biblia de memoria, estas mismas conferencias también, a lo mejor uno las puede escuchar muchas veces y aprendérsela y tener la prosa correcta, la respuesta correcta, pero lo que realmente ayuda, lo que realmente transforma a la persona es el trabajo íntimo, es la experiencia directa, ¿ya? Nosotros podemos describir los yoes, por ejemplo, cada uno de los yoes, los 7 pecados capitales, describirlos, pero en detalle. Pero diferente es cuando tú lo ves dentro de ti. Diferente es cuando tú ves al yo de la lujuria, cómo te está robando la energía instintiva, cómo te roba la energía emocional, cómo se manifiesta en el centro sexual, cómo se manifiesta en el centro motor. Diferente cuando tú escuchas los yo dentro de ti, cuando tú los ves con el sentido de la autoobservación. ¿Ya? Entonces, una cosa es creer, sí, no, que yo creo, yo soy así, creer como yo soy, y otra cosa es percibirse a sí mismo tal cual es. Sí. Genial. Entonces, Fernando, si uno no practica, se puede volver un fanático, pudiéramos decir. Por supuesto, porque como la persona no tiene esa experiencia, pero le gusta, ¿ya? Porque el fanático es como tiene mucho afán, sigue a personas, sigue a libros, sigue ideas, elabora ideas dentro de eso, tiene conceptos cerrados dentro de sí. ¿Ya? Cada uno de nosotros tiene una falsa imagen de sí mismo, y el fanático con mayor razón tiene esta imagen falsa, y lamentablemente está estructurado en esas creencias, no es capaz de percibir, ni autopercibirse a sí mismo, ¿ya? Está en un estado de absoluta inconsciencia, de dormidera, entonces está absolutamente ciego, y como dice la Sagrada Escritura, ciego guiando ciego, ambos caerán en el abismo. Entonces, por eso que
es importante tocar la campana, alertar a la gente en relación a este defecto psicológico, el fanatismo, que es un defecto que todos tenemos ahí, pero muy, muy latente en la psique humana y que es necesario descubrir, comprender y eliminar. Por consiguiente, entonces, el fanatismo no permite que realmente la persona, el individuo avance. Lo estanca. Lo estanca. Lo estanca absolutamente, como dicen los maestros, el fanático no sirve para nada, ni para lo bueno ni para lo malo. El fanatismo es una fuerza mediocre, hace de la persona a un ser mediocre. Porque ¿por qué? Porque se cree bueno, sin embargo, y tiene aspectos malos. Entonces, porque por último, la persona que es mala ya va aprendiendo de la maldad, ¿me entiendes? ¿No? Va para abajo. Exacto. Pero el fanático no sube ni baja. Se mantiene ahí, digamos, confundido, creyendo que está subiendo, pero en realidad no está haciendo nada. Entonces, por eso que se dice que el fanatismo es una fuerza mediocre, ¿ya? Que no sirve para nada. En el fondo, y a la larga, un fanático lo único que va a terminar en el abismo, en el fondo, siguiendo a los mitómanos. Exacto. Y entonces, Fernando, algo también muy, que pudiéramos decir que es muy negativo, es que siempre el fanático cree que va bien. Sí, lo peor es creer que uno va bien. Exacto. En vez de creerse bueno, lo mejor es saberse malo. En vez de creerse bueno, lo mejor es saberse malo. ¿Qué significa saberse malo? Saberse malo significa descubrir la propia maldad de uno. Descubrir al yo en expresión, digamos. ¿Ah? Cómo uno lo confunde, lo engaña, dónde está metido uno en ese autoengaño. Y salir de ese autoengaño. Importantísimo es salir del autoengaño, pero yo no puedo salir del autoengaño si no descubro a mi yo fanático. A ese yo que me tiene como embobado, que me tiene como con un velo sobre la conciencia, sobre los ojos. Entonces, Fernando, si nosotros no estamos muriendo a ese ego, entonces, en el fondo, no se está haciendo nada realmente, como tú enfatizas. Si uno tiene el yo fanático, y no está conociendo su propio fanatismo y no lo está desintegrando, en el fondo no está haciendo nada. O lo que avanza, porque puede que avance, el yo fanático lo hace retroceder. Entonces, avanza uno, retrocede dos, y ahí está. Por eso se dice que el fanático es una fuerza mediocre. ¿Ya? Desde los maestros, las jerarquías, los seres de las dimensiones superiores que están anhelantes de obtener resultados con alguna semilla de esta humanidad, lamentablemente ven con mucha pena a las personas fanáticas, porque en el fondo ven que no avanzan. Y muchos de ellos, en el fondo, a la larga se retroceden y se hunden y se pierden por esa falsa imagen, ¿ya? Por esos conceptos erráticos que uno tiene de sí mismo, ¿ya? Por falta de la experiencia real. Exactamente. Es decir, que además también de que no crece, no avanza, pero también no permite el fanático que los demás se desarrollen, Fernando. Siempre quiere que sea igual que él. El fanático en realidad siempre va a mirar con ojos de querer dañar o que va a querer estancar a las demás personas verdaderamente revolucionarias, ¿ya? Porque el que va a avanzar es la persona que es realmente revolucionaria, digamos, que es capaz de rebelarse contra todos y que no sigue a nadie. El fanático es un seguidor de hombres, ¿ya? O un seguidor de personas, ¿ya? Cita a personas aquí y allá y se aprende los libros de memoria, todo eso es parte del fanatismo de uno. Lo importante es la experiencia íntima que uno tenga con su propio ser, ¿ya? Entonces, cuando el fanático ve a una persona que realmente está revolucionándose y está como avanzando, inmediatamente va a querer detenerlo. Y le va a meter miedo, le va a hacer zancadillas, como decimos, obstaculizarlo, ¿ya? Porque el fanático no quiere, en el fondo, que nadie salga del redil de ese grupo. Y cuando alguien sale, lo ve como, traidor, que nos abandonaste, pero en el fondo
a la larga hay que entender que el camino tiene que hacerlo uno solo, porque el ser el que lo tiene que guiar a uno, ¿ya? Actualmente, claro, nosotros nos podemos reunir y hablar en grupo y todo, pero mañana, cuando esta cosa se ponga muy, muy difícil, vamos a tener que continuar cada uno en soledad su camino. Y el fanático, como no tiene el fanático ya avanzado algo, se va a perder absolutamente. ¿Mm? ¿Preparado para transformar tu vida? El siglo XX está considerado como el periodo más sangriento de la historia de la humanidad. Guerras y genocidios de carácter filosófico, étnico y religioso tuvieron lugar en este periodo. Es el siglo que acabó con la paz en el mundo. Las presentes y próximas generaciones tendrán que estudiar el siglo XX como el periodo más sangriento de la historia de la humanidad. Necesitamos contar una nueva historia, una nueva narrativa de nosotros mismos, que nos hable de paz, de libertad y de felicidad. Y esta nueva historia debe comenzar por preparar a nuestros hijos para el futuro y no para lo que alguien piensa que debe ser su futuro, explica el futurólogo Mark Stevenson. La conexión está por suceder, estamos a punto de despertarnos. Descubre el libro que te abre los ojos a nuevas posibilidades. La otra dirección, el mapa de ruta para manifestar la realidad que deseas. Mi amigo Fernando es autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. Hoy estábamos con ustedes compartiéndoles esta interesantísima videoconferencia número 23, Fanatismo y Mitomanía. Fernando, entonces el fanatismo impide ver, como decíamos, el lado oscuro de uno mismo. Por supuesto, porque el fanático, como no practica, sino solamente se dedica a creer, es un creyente, entonces forma esa autoimagen falsa de sí mismo, entonces no ve, ni quiere ver, no se autoobserva, entonces no va a ver sus defectos psicológicos. Y el fanático es muy bueno para criticar, ¿ah? Es muy bueno para ver esos defectos en los demás. ¿Ya? Eso sí, se dedica aquí a jugar a esto, otro, mira, y ve a toda persona que a lo mejor que no pertenece a su agrupación, la ve como que están perdidos. O sea, si tú no estás aquí, en el fondo estás perdido. Se ve mucho en algunas sectas o grupos religiosos que están llenos de fanáticos, en el fondo, que se creen salvos, porque lo peor es creerse salvo. ¿Ya? Porque si tú te crees salvo, ya te crees, ojo, ya, crees que estás salvo, y probablemente no vas a hacer nada real y profundo por obtener en realidad esa salvación de la divinidad, porque tú ya la tienes ya. Y es más, ves a los demás como perdidos, ¿ya? Entonces, por eso que en el fondo el fanatismo es un obstáculo tremendo para el crecimiento y el desarrollo espiritual real. Es decir, hay una característica que en los fanáticos, ¿verdad? Y en ese fanatismo que es el creerse bueno. Es un error, Fernando, realmente, ¿no? Claro, creerse bueno es uno de los peores creencias que uno pudiera tener de sí mismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque inclusive uno tiene que trascender el bien y el mal, porque el camino espiritual está más allá del bien y el mal. Hay ciertas conductas, ciertos parámetros, ciertas normas intelectuales de bondad que te pueden detener en el camino. Entonces, cuando uno comienza a estructurarse a sí mismo con esos conceptos de bondad, no, es que yo soy bueno, malo es el que está en la cárcel, el asesino, ese sí es malo, pero yo no, porque yo no he matado a nadie. Cuando en el fondo nosotros en existencias anteriores lo más probable es que sí hemos matado a alguien.
directa o indirectamente, O porque a veces indirectamente. uno participa en responsabilidad del suicidio, del asesinato de alguien, ¿ah? Porque por omisión tal vez o por algo. Entonces, nosotros tenemos yo asesino dentro, ¿te acuerdas que lo hemos dicho en otras Sí, sí, conferencias? claro, Eso es lo claro, claro, importante. claro que sí. Claro, cuando alguien me cae mal y si yo me autoobservo bien, de pronto sí, lo estoy estrangulando en mi mundo interno, como que me dan ganas de apretar. Inclusive puede ser hasta estos personajes que están ahora dominando el mundo y en realidad atrocidades, como que uno Sí, diría, no, ese sí, hombre lo sí, mejor sí. es que estuviera muerto. Y ahí está el yo asesino, ¿verdad? Y ahí está el yo asesino pensando en la muerte de un ser humano, justificándose en mil cosas. Pero... Entonces, si uno se cree bueno y uno no es capaz de percibir ese lado oscuro de uno mismo, indudablemente que no va a avanzar. No va a avanzar, se va a Exacto. estancar. Creerse bueno es lo peor. Si te está gustando este programa, te invito a suscribirte a nuestro canal ahora mismo para recibir las notificaciones cada vez que publicamos nuestros videos de impacto para tu transformación. También te invito a compartir con otros este programa, así contribuyes a que otros puedan liberarse y ser más felices. Entonces, Fernando, ejemplos de fanatismo, ya algunos lo hemos también señalado, pero ejemplos y detalles de fanatismo. Claro, hay muchos ejemplos del fanatismo. Como les decía, en el fondo, esa persona el fanático que se cree salvo, ¿ya? Que él se cree que por pertenecer a determinado grupo o por hacer determinadas actividades, Exacto. por ejemplo, rezar. Por ejemplo, rezar. No, es que si yo rezo el rosario 3 veces, 4 veces y ya con eso, el rezo es algo netamente mecánico. Algo ¿Ya? mecánico, sí, sí. La oración va acompañada de la meditación, eso es diferente. Sí, ¿Ya? sí. Cuando hay conciencia en cada palabra que uno dice, ¿ya? Va Cuando, acompañado de un proceso meditativo. cuando Pero se repetir consciente. mecánicamente no se es consciente. Claro, claro. ¿Ya? El fanático, por ejemplo, siempre va a querer seguir personas. El fanático es un seguidor de líderes. Sí, sí. ¿Ya? Siempre el fanático es muy asiduo a las prácticas, porque estamos hablando del fanatismo espiritual, ¿verdad? Sí, 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 El correcto. fanático siempre va a ser muy asiduo a las prácticas en grupales. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a un lugar así, a un paseo, y el fanático, no, abracemos los árboles, concentrémonos pone esa mística donde no la debe haber, ¿ya? Porque en la vida existen dos fuerzas. Una es la fuerza revolucionaria y otra es la fuerza mística, ¿ya? Y Exactamente. nosotros no tenemos que mezclar esa fuerza, porque cuando tú mezclas las fuerzas revolucionarias con las fuerzas místicas, nace una tercera fuerza que las destruye a todas. Sí, sí, ¿Ya? sí. La vida propiamente tal, cotidiana, es para la revolución. La vida es para Exacto. autoobservarse y para estar ahí en muerte. Madre mía, mátame, porque ahí salen los yoes, ¿ya? Y la mística es para la intimidad, para determinados lugares, ¿ya? Pero el Exacto. fanático siempre confunde y está mezclando siempre la mística con la revolución. Entonces, en el fondo, cae mal. Personas dicen, no, es que que el fanático, por ejemplo, es muy asiduo a la charla interior, a la canción Sí, psicológica. sí, Ya hemos sí. visto esa, Sí, sí, claro, claro. ¿verdad? En conferencias anteriores. Tú te tocas con un fanático, y el tema que te va a tocar, tú ya sabes cuál es. Es la Porque misma, viene ahí es la misma melodía. claro, ¿ya? Porque quiere llevarte, que el fanático, ¿a dónde quiere llevarte? A su fanatismo. A su fanatismo, a su fanatismo. A su fanatismo. Y él, ojo, que equivocados, sinceros, hay muchísimos. Sí, Entonces, sí. él está convencido porque su yo fanático lo autoconvenció de que eso es lo correcto. Entonces, hay muchos equivocados sinceros. Lamentablemente, el fanático es un equivocado sincero. Y en el fondo no va a salir de ahí hasta que reflexione y se dé cuenta. ¿Ya? Pero cuando la persona comienza a autoobservarse y descubre, ahí puede salir. Sí, sí. Y Fernando, donde vemos ese fanatismo muy enraizado, por ejemplo, en los líderes, en esas sectas, en esas denominaciones, en esas religiones,
hay un fanatismo que por eso es que se han generado genocidios, guerras muy cruentas, debido a ese mismo fanatismo. Claro, porque como te decía, el fanatismo en el fondo enceguece a la persona, ¿ya? No es capaz de reflexionar, no es capaz de darse cuenta. Es Claro, una fe ciega, un seguimiento ciego. Es una creencia. La fe, Es una creencia, en el fondo, la fe, uno dice fe ciega, pero en el fondo la fe es la fe y la creencia es la creencia. Uno le llama fe ciega a la creencia. La persona cree eso. La fe no es ciega. La fe es la experiencia mística. La fe es la experiencia mística. Por ejemplo, cuando uno se desdobla en astral y entra al mundo astral y ve su cuerpo, esa es una experiencia que le desarrolla la fe en relación al desdoblamiento astral. Una experiencia mística. Y después pueden venir miles de personas a decirte, no, el desdoblamiento astral es falso, no es real, eso es una ilusión, eso de aquí, pero no, igual como cuando uno mete los dedos al fuego y se quema, y ahí sabe que ahí da la experiencia, sabe que el fuego quema. ¿Me entiendes? Genial. La misma experiencia física de comprobar algo, eso en lo espiritual te da la fe. ¿Ya? Exacto. Por eso que el Maestro Jesús decía, si tuvierais la fe del tamaño de un grano de mostaza, moveríais montañas. O sea, si nosotros tuviéramos experiencias reales en relación al ego, a los mundos internos, al ser, a la transmutación de la energía sexual, tendríamos una fortaleza interna y nadie nos va a sacar de ahí, ¿ya? Pero lo distinto es la creencia, ¿ya? Entonces el fanático es un creyente. Diferente, y él se cree que ha desarrollado capacidad y todo, pero en base a sus creencias. Y ahí está estancado. Eso es lo importante. Y es la misma que enfatizaba siempre el Wendell, es decir, es hasta que el conocimiento y el reconocimiento, es decir, el conocimiento es eso mismo. El conocimiento es algo aéreo, algo que yo no tengo fundamento, ¿no? Es decir, es una creencia. No es lo mismo cuando yo voy, participo perfectamente, realicé el desdoblamiento astral, hay una experiencia, es decir, el reconocimiento. Genial esta conferencia, Fernando. Amigos, hablando hoy en la conferencia número 23 acerca del fanatismo y la mitomanía. Y a propósito, Fernando, vamos entonces a platicar un poquito en relación al segundo concepto de la mitomanía, ese defecto también, ¿verdad? La mitomanía, ¿cómo la pudiéramos definir? Claro, la mitomanía en el fondo es el delirio de grandeza, ¿ya? Definida, digamos, a través del diccionario es como la manía de mentir, ¿ya? Exacto. Pero la costumbre de mentir, pero en el fondo, esotéricamente vamos a definir la mitomanía como el delirio de grandeza. El mitómano es la persona que se cree un ser despierto, se cree una divinidad, se cree un iluminado, un Mahatma. Exacto. Entonces, en todas las sectas religiosas que estamos viendo hoy en día, que hay aproximadamente más de 5.000 sectas hoy actualmente en el mundo. Hay mucho de eso. 7 religiones y 5.000 sectas. Muchísimo. Todas esas sectas están dirigidas por mitómanos. Sí. Mitómanos. Seres en el fondo que muchos de ellos realmente tienen facultades. Son seres que en existencias anteriores desarrollaron facultades, ¿ya? Hicieron prácticas esotéricas reales, pero no murieron en el yo. Y entonces cuando nacen con esa capacidad. Por ejemplo, muchos de estos líderes realmente son clarividentes y pueden ver más allá, ¿ya? O tienen capacidades, digamos, inclusive de moverse en otra dimensión. Exacto. Y pueden investigar, pero tienen el yo, tienen el ego vivo, entonces con eso articulan y manipulan a mucha gente. Entonces, ese es el vínculo que hay entre el fanático y el mitómano. El mitómano se alimenta de los fanáticos. Y los fanáticos siguen al mitómano. Ahí donde uno ve, por ejemplo, estos casos terribles hubo un caso en Chile también donde había un mitómano que tenía un grupo de personas en una secta y al final mataron a una guagua, la quemaron, donde se ven esas atrocidades, o esos suicidios que tú dices en Estados Unidos, donde
no recuerdo en qué año y cantidad, eran como, no sé, 50 personas que se suicidaron. Entonces, todas se suicidaron por las órdenes de este mitómano. Entonces, este mitómano, este ser que se hace presentar como un ser despierto, una divinidad, en el fondo es un mentiroso. Por eso que mitómano, porque miente, pero a la larga él mismo se cree su mentira y en el fondo también termina un autoengañado. Entonces están vinculados los mitómanos con los fanáticos, pero obviamente el mitómano es altamente peligroso. Es altamente peligroso. Mientras uno tenga el fanatismo dentro de sí, puede ser presa de un mitómano. Pero cuando tú ya comprendes lo que es el fanatismo y cómo este fanatismo está íntimamente relacionado con los procesos de la creencia, y tú te dedicas inclusive a destruir tus propias creencias, ¿ya? Para experimentar y vivenciar por ti mismo ciertos conceptos que uno tiene errados, que se lo enseñaron, que se los transmitió el papá, no sé, los abuelos, el entorno. Son conceptos falsos que uno tiene inclusive de la divinidad. Cuando uno habla de Dios, uno se imagina un ser, no sé, de barba ahí sentado ahí arriba como dirigiendo todo y se olvida que la divinidad es la propia conciencia de uno y que está íntimamente relacionado con la energía creadora sexual. Imagínese. Entonces, es totalmente contrario a lo que a nosotros nos han dicho. Entonces, cuando tú te dedicas a trabajar a este yo fanático, entonces ya te alejas de la posibilidad de caer en las redes de los mitómanos, porque hay muchos mitómanos hoy en día. Bueno, en ese mismo sentido, Fernando, por eso me parece que San Agustín, en una de sus obras, él enfatiza lo siguiente, es decir, las religiones en manos de personas dañinas y manipuladoras han hecho mucho daño y todavía siguen siendo mucho daño, generando mucho daño a la humanidad. Es decir, las religiones él dice, son buenas, pero en manos de personas manipuladoras y también que no están transformadas, es lo que ha hecho más daño a la humanidad. Claro, la religión... Ese fanatismo. ¿Qué significa la palabra religión? La palabra religión significa religare. Religare, volver a ligar, volver a atar nuestra alma con Dios. Eso es religión. Y eso solamente tú lo logras con la alquimia sexual. Porque nosotros estamos desvinculados del ser, porque no tenemos esos cuerpos, esos vehículos conectivos con el ser. Tenemos cuerpos lunares, cuerpos fríos, cuerpos espectrales. Nosotros somos fantasmas en los mundos internos. Cuando la persona transmuta su energía sexual y crea esos cuerpos, entonces se vincula ya porque tiene presencia real en el mundo astral, mental y causal, y ahí se conecta con su íntimo. Entonces, la verdadera religión es el suprasexo. La suprasexualidad es en realidad el conectivo, es el que nos permite el religare. Todos los maestros que han venido aquí a fundar religiones no han fundado religiones, ellos nos vinieron a fundar religiones. Ellos vinieron a fundar escuelas de regeneración. Escuelas de regeneración donde enseñaban a transmutar, enseñaban a eliminar el yo, enseñaban el amor consciente por la humanidad. Después, cuando ellos mueren, los que quedan, en el fondo, que al final queda transformado en una religión, que en el fondo las religiones actuales están formadas por creyentes. ¿Y qué es lo que es un creyente? ¿Qué es un creyente? Es un fanático. Es un fanático. Entonces, por eso que la síntesis de esta conferencia es importante entender que las creencias forman el fanatismo y que uno aquí no vino a creer nada. De hecho, yo siempre le digo a las personas, por favor, no crean nada de lo que uno les dice. Investiguen, comprueben, miren lo que está pasando hoy en hasta día, llegar a la experiencia, hoy en día en el mundo. Toda la gente está creyendo todo, que le están salvando la vida y resulta que no investigan y en el fondo no le están salvando la vida, al contrario. ¿Ya? Entonces uno tiene que investigar, tiene que comprobar, uno tiene que ser un rebelde, uno no tiene que creerle cuentos a nadie. ¿Ya? Exactamente. Y cuando empieza a trabajar su psicología, empieza a trabajarse internamente, entonces los maestros le van abriendo puertas y lo van guiando y le van enseñando y ahí sí que puede avanzar en una forma real. Bueno, es como es tanto así, Fernando, ese fanatismo, ¿verdad? Aunque estamos hablando de lo que parte de la mitómano, ¿verdad? Pero es tanto así que, como yo enfatizo en mi libro, es decir, el nombre
estos pilares, ni Buda, ni Mahoma, ni Jesús crearon religiones. En nombre de ellos se crearon religiones. Exactamente, exactamente. Porque vinieron pues, a crear escuelas, como tú dices. Sí, pues si uno conversara con Jesús, lo primero que le diría, yo no he venido aquí a fundar ninguna religión. Ellos no vienen a fundar religiones y ellos tampoco, nunca la creó. Ellos tampoco quieren o vienen para que un grupo de personas los siga. Ellos no quieren que los sigan. No. Ningún es que el mensaje maestro, ningún maestro viene aquí a la humanidad para que después lo sigan a él. No. En el fondo los maestros lo que vienen aquí es enseñar a que tú sigas a tu ser. Sí. Descubra a tu ser, despierte a tu ser, te fusiones con tu ser, te autorrealices y te transforme en una divinidad. Tú eres tu propio maestro. Pero hoy en día las religiones, todas siguiendo a un determinado personaje, siguiendo a Buda, siguiendo a Jesús, siguiendo a Krishna. No. Sí, con todo el respeto que tienen estos grandes seres que hicieron una tremenda labor aquí en la tierra, ¿verdad? No le quitamos aquí el respeto y todo eso, pero nosotros no tenemos que seguirlos a ellos. Así es, así es. Aprender de su ejemplo, sí. Estudiar su doctrina, su mensaje, claro, su mensaje. Pero seguirlos. Exactamente. su mensaje, su obra. Pero no a ellos. Entonces, es ahí donde vemos a los grupos fanáticos, no, que tú tienes que seguirlo, tienes que creer en él, que él te hace salvo. Falso. Mentira. Y ahí están, lamentablemente. Genial, fantástico. Y cada uno era el mismo mensaje. Cada uno de sus diferentes puntos de vista, pero era el mismo mensaje. Jesús hablaba de salvación, Buda hablaba de iluminación, pero era lo mismo, liberación, es decir, el mismo mensaje, como yo digo, el mismo mensaje, cada uno desde su óptica, porque es un solo, como ya hemos enfatizado, hay un solo mensaje, no son muchos mensajes. Liberación, despertar. Exactamente. La síntesis es la misma. Sí. Fantástico, amigos, esta conferencia número 23, fanatismo y mitomanía. Si te está gustando este programa, te invito a suscribirte a nuestro canal ahora mismo para recibir las notificaciones cada vez que publicamos nuestros videos de impacto para tu transformación. También te invito a compartir con otros este programa, así contribuyes a que otros puedan liberarse y ser más felices. Fernando, entonces, el mitómano busca que lo sigan, ya lo decíamos, los fanáticos, es decir, que sería un poquito, me parece redundar ahí, pero sí, los mitómanos lo que tienen es esa intención de que lo sigan. Exacto, por eso que es importante entender la relación que existe entre el fanático y el mitómano. El mitómano se alimenta de estos fanáticos, los necesita para que lo sigan. Y el fanático, como no tiene experiencia, entonces le cree los cuentos del mitómano. Y el mitómano le miente, pues le dice, no, yo te vi a ti anoche que tú tienes facultades, que tú eres la reencarnación, que tú, lo empieza a exaltar, y el otro, ¡ay, lo que me dijo! Y ahí se la cree, ¿me entiendes? Entonces por eso, que en el fondo las creencias son peligrosas. Sí, sí. Uno no tiene que creer, porque en el fondo lo que tiene que experimentar, vivenciar por sí mismo, ¿ya? Entonces, como el fanático no experimenta y el mitómano tiene ciertas capacidades, ¿verdad? Pero engaña, miente, pero manipulador. Entonces lo va atrapando ahí. Sí. Lo atrapa, y después... Claro. Por eso vemos... después ya juega con él. Sí, y por eso vemos por eso lo vemos en las mismas sectas, en las denominaciones, ¿verdad? Qué tan fácil la gente se va a esta religión, a aquella, porque hay un manipulador, que es el mitómano, ¿verdad? Hay un manipulador y sobre una masa que es ignorante, que es el fanático, entonces como no tiene la información, pues se deja simplemente seducir y manipular. Exacto. Hay cierta locura, Fernando, en el mitómano. Obvio, el mitómano en el fondo es un loco. Como algún tipo de especie de psicópata. Es un psicópata. Es un psicópata. Exactamente. Es un psicópata. Es un psicópata porque
porque en el fondo él como tiene experiencias, pero sus experiencias están fundamentadas en sus yoes, Claro, inclusive claro, claro. mira, simple, ¿cuántas reencarnaciones crees tú que hay de Jesús actualmente en la Tierra? Que se dicen que son reencarnaciones de Jesús. Son Muchísimos. muchísimas. Son cientos de personajes que no, yo soy la reencarnación de Jesús, o miles, son muchísimos, ¿me Claro, entiendes? claro, claro, Y son todos claro. falsos, porque Jesús tiene actualmente su cuerpo físico inmortal de hace más de 2000 años, lo tiene y está en Agarte, en el interior de la Tierra. Ahí está esperando y va a salir en un momento específico cuando esta cosa se ponga más dura y difícil, él va a salir Sí. Va a aparecer. a tirarnos la oreja. A tirarnos la oreja, porque, pucha, y ayudar indudablemente a los sufrientes y todo, pero tiene que hacer una labor, pero en el fondo de explicarnos que ve, se los dije de una y otra forma, pero ustedes no hicieron nada. ¿Mm? Entonces, así como existen miles de reencarnaciones, falsas reencarnaciones de Jesús, también existen de otros seres y todo, porque el mitómano, lo mínimo que es la reencarnación de un Mahatma, de un súper iluminado. Exacto. Entonces se presta mucho hoy en día en todas estas escuelas pseudo-esotéricas, que son en el fondo semilleros de fanáticos y mitómanos. La maestría, por ejemplo, hablar de maestría aquí, en el mundo físico, nadie es maestro. Nadie Para maestro, ser maestro hay que encarnar al ser. Y solamente se es maestro cuando tú tienes la quinta iniciación de misterios mayores, cuando lograste el cuerpo causal y te fusionaste con tu Atman y con tu Buddhi. Antes no. Entonces, hoy en día uno ve maestros, iniciaciones, que recibí tal iniciación, que me despertaron tal cosa. Todo eso es fanatismo y mitomanía. Cuidado. Claro. Y yo mismo en mis conferencias de transformación, ¿verdad? De crecimiento, enseño eso, no llamar maestro. Vemos en la universidad de que el maestro tal, maestro de qué. Como dice José Luis París, que siempre platicamos, José Luis París dice, maestro de qué, de una oreja, de un bachiburi, de qué sé yo cuánto. Maestro fue Jesús, esos grandes iniciados, ¿verdad? Entonces, pudiéramos decir, Fernando, que entonces el mitómano también pues sufre de alucinaciones. Claro, el mitómano se cree sus propias alucinaciones. Su propia mentira. Porque como no eliminó el yo y fornicó, ¿ya? Y fue un fornicario, tiene el órgano contartiguador desarrollado, entonces del órgano contartiguador con el ego vivo, entonces le vienen unas ciertas experiencias pseudomísticas de las infradimensiones, y él se las cree. Entonces, él se ve en los mundos internos, él se ve increíble y es convencido. Por eso que son equivocados sinceros, porque en el fondo ellos meterían las manos al fuego porque en realidad ellos son Jesús o son unas grandes Mahatmas, pero no lo son. Entonces, por eso que uno tiene que estar siempre atento. En la escuela de misterios esotéricos antiguas le enseñaban mucho y preparaban mucho al discípulo con todas estas triquiñuelas del autoengaño. Porque con mucha facilidad uno puede caer en el autoengaño, si es que no está alerta, atento a sí mismo. ¿Ya? Entonces, esas alucinaciones, esas experiencias místicas que ellos tienen, las cuales se ven como ahí crucificado, que yo soy Jesús, que anoche me pusieron la túnica blanca, y que lo vio, son del yo. El yo hace todos esos juegos en los mundos internos y el hombre despierta seguro, convencido de que es un Jesús, y resulta que no, en ningún momento ha sido una divinidad. Por eso que hablábamos decíamos, tiene delirio de grandeza. El mitómano tiene delirio de grandeza. Se cree un Mahatma, se cree un iluminado, se cree un despierto, se cree despierto sin ni siquiera haber despertado nada. Exacto. Es decir, inconscientemente, inconscientemente. Porque cuando no se consciente, pues es como Jesús. Jesús era el único consciente en un mundo de inconscientes. Entonces, Fernando, concluyendo aquí, son temas
bastante, ¿verdad? Bien amplio. Pero entonces el mitómano es un elemento peligroso para el camino espiritual. Por supuesto. Por eso que uno puede caer en las redes del mitómano, sí. ¿Por qué? Por el yo fanático. Entonces, cuando uno comienza a descubrir su yo fanático, su fanatismo, su celo, ¿ya? Sí, sus incomprensiones, sus conceptos errados, ¿ya? Sus creencias, y las empieza a trabajar y a destruir, entonces, y comienza a practicar, porque el fanático no practica. Exacto. Habla, pero sin haber experimentado. Es un creyente. Sin haber vivenciado. De un creyente, claro. Entonces uno puede caer en las redes de estos mitómanos. Y uno puede, ojo, que uno también puede tener el yo mitómano dentro de sí, que en cualquier momento puede despertar ahí y tomar fuerza en uno y cogerlo. ¿Ya? Exacto. Entonces es altamente peligroso. En realidad un mitómano es altamente nocivo para el verdadero camino espiritual, y hay que estar muy alerta a estos dos yoes, ¿ya? Al fanatismo y a la mitomanía, para no dejarse embaucar. Las experiencias que uno tenga, por ejemplo, las primeras experiencias, por eso que es importante cuando uno empieza a tener experiencias en los mundos internos, ni siquiera contarlas. Sí. Porque cuando uno comienza a contar sus experiencias internas, eso alimenta al mitómano interior. Perdón, Fernando. Porque después, porque con esas, al contar las experiencias internas, como que la persona que te está escuchando, como que lo seduces. Ay, en serio, sí, no, es que anoche fui a un templo y me entregaron tal cosa, que a lo mejor fue verdad, que fue al templo y le entregaron. Sí, pero al contarlo, inmediatamente prostituyó la enseñanza. Sí. Porque hay cosas que uno no tiene que contar. Claro. Y perdemos, es decir, y ahí entra la debilidad en nosotros también. Hay una energía que se dispersa. Exactamente. El silencio esotérico es fundamental para poder avanzar. Sí. Mientras más sabe, menos habla. Mientras menos sabe, más habla. El silencio. El silencio esotérico. Perdón, Fernando. Entonces, genial, Fernando. Fantástica, amigos, esta conferencia sobre el fanatismo y la mitomanía, la videoconferencia número 23. Para nosotros, como siempre, es un verdadero privilegio contar con nuestro amigo y colega Fernando en los estudios, con tan útiles y valiosos conocimientos para estos tiempos en que estamos viviendo crisis muy agudas. Cuando te identificas que eres mexicano, que soy dominicano, que eres colombiano, o que esto es mío y que aquello también es tuyo, estamos escindiendo el universo. Somos una sola familia global, estamos conectados. Fernando, fantástico, genial esta plática contigo acerca del fanatismo y la mitomanía. Un mensaje sería interesante de cierre, ¿verdad? Para clausurar en esta maravillosa videoconferencia número 23. Bueno, yo creo que ha quedado más o menos claro lo que es el fanatismo y lo que es la mitomanía, y entender que aquí, más que empezar a buscar cuáles son los fanáticos y cuáles son los mitómanos, ¿ya? Hay que buscar al fanático y al mitómano interior. Genial. El fanático está ahí, latente. Siempre está esperando ahí porque nos quiere hacer la zancadilla, nos quiere desviar. Entonces, cuando la persona ya comienza a autoobservarse y a enjuiciarse a sí mismo despiadadamente, como dice el maestro Samael, entonces ya se va capacitando para evitar el autoengaño. El autoengaño es muy, muy peligroso en el verdadero camino espiritual, y ha confundido a muchos. Entonces, por eso es que se explica esta conferencia del fanatismo y la mitomanía, para entender en realidad lo que es el verdadero trabajo y cuáles son una de los desvíos que el yo nos mete para sacarnos del camino, haciéndonos creer que vamos bien, cuando en realidad vamos mal. Por eso el maestro dice, muchas veces cuando uno cree que va bien, va mal. Va mal. Y muchas veces cuando uno cree que va mal, va bien. Así es. Fantástico. Así es el camino, ¿no? Genial, Fernando, amigos.
Agradecemos como siempre la sintonía de cada uno de ustedes, ¿verdad? Estas conferencias pues tienen una sola intención: llegar a ese conocimiento de sí mismo, el camino hacia la sabiduría. Fernando, gracias, un placer, fantástico, un abrazo del alma. Igual para ti, hermano, muchas gracias. Genial, Nos veremos genial. en una próxima conferencia. Como debe ser. Bien, amigos, nos están pidiendo un corte. A nuestro regreso, la opinión acerca de la entrevista con nuestro invitado. ¿Te conoces a ti mismo? ¿Sabes de qué depende tu fuerza interior? Te invitamos a descargar y leer los libros Autoconocimiento y Suprasexo. Conoce tu subconsciente oculto. Enfréntate a tus miedos. Libérate de toda atadura. Despierta la fuerza guerrera de tu interior. Aprende a desdoblarte en astral. Aprende a eliminar tus defectos psicológicos. Despierta tus chakras. Descubre la fuente de la eterna juventud. Conoce los secretos de la alquimia. Activa y despierta tu glándula pineal. Aprende a aumentar y elevar el amor con tu pareja. Descarga gratuita. www.libroautoconocimiento.cl. Autoconocimiento Suprasexo. Mi opinión con relación a la videoconferencia. Bien, amigos, esta videoconferencia la califico de espectacular. Como siempre, Fernando es un escritor con un mensaje muy potente y estoy seguro que si aprovechamos sus útiles consejos y enseñanzas, aplicándolo a nuestra vida diaria, podríamos avanzar hacia la ruta del autoconocimiento. Mi reflexión personal con relación a la videoconferencia. La acción y tendencia incontrolable de mentir, defecto conocido como mitomanía, y el concepto fanatismo, que en su etimología nos remonta al vocablo latino fanaticum, con gran connotación religiosa, son dos defectos psicológicos que, tanto a nivel de colectividad como a nivel individual, nos empujan hacia un abismo denominado infradimensiones. Y estas infradimensiones, amigos, constituyen el mundo de la oscuridad, el mundo de la ignorancia. ¿Y cómo liberarnos de nuestros defectos psicológicos y la oscuridad de nuestra ignorancia? Velando de instante en instante, de momento en momento, en los tres cerebros: mente, corazón y sexo. Muchas gracias por ver este programa. También me gustaría saber cuál ha sido el aspecto que más te gustó y déjanoslo saber aquí en los comentarios y me uniré contigo a la discusión. También, si deseas que discutamos sobre algún tema de tu preferencia acerca del autoconocimiento, déjanoslo saber en los comentarios y con mucho gusto veré lo que puedo hacer. Muchas gracias a todos ustedes. Soy Orlando Miguel y no olviden de suscribirse a nuestro canal para recibir nuestro contenido de alto impacto. Hasta la próxima.